Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente la invitación para conversar sobre el contexto geopolítico de la movilización social que se está dando aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, Mario, bienvenido. Gracias, Pedro, una vez más por la invitación. Un saludo cordial a tu audiencia. Pues sí, básicamente lo que va del título, ¿no? Es decir, lo que se está moviendo aquí en el Ecuador es parte de un proceso muy complejo de reordenamiento de las fuerzas en todo el continente y sobre todo en nuestra área más vecina. Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela forman parte de una de una tensión geoestratégica muy importante. ¿Por qué no nos ubicas en el tema? Mira, nuestros pueblos nunca han dejado de luchar, ¿sí? Pero si queremos comparar, digamos, estos procesos de resistencia, estos procesos de lucha, eh, tal vez el de Perú y el de Ecuador sean similares. ¿En qué sentido? Perú, por ejemplo, acaba de defenestrar a Boluarte, ¿no? Después de haberle usado como trapo, lo acaba de votar, ¿no? Acláranos, Porque por ya, favor, ese detallito. ¿La señora se llamaba Boluarte o Balearte? sí, Boluarte, creo que se pronuncia, disculpa si pronuncié mal. Yo soy muy malo para los apellidos. Boluarte creo que es, ¿no? Yo creo que Eh, era Balearte, mano, porque echó hacha, Balearte, harta bala. no sé, pero bueno, Sí, yo creo que es Boluarte con U, me sí, parece que es. sí. Sí, mira, Perú no tuvo un gobierno como el ecuatoriano, digamos, donde durante 10 años los privilegios, ¿no?, que tuvo la oligarquía de una otra manera fueron limitados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, en Perú vemos que es el claro ejemplo de un estado fallido, donde han tenido, creo que ya nos ganaron en eso, ¿no? Creo que ya tienen como 8 presidentes en 10 años, que la memoria no me falla, y es perfecto para la geopolítica, en ese marco es perfecto para la geopolítica de la injerencia, de la dominación, porque es un gobierno que no va para ningún lado, es un Estado que no va para ningún lado, que puede ser manipulado, que puede ser usado, ¿no? Que puede ser útil para la geopolítica que interesa a los gringos. Y entonces, en ese marco, vemos que por más que pelea el pueblo, ¿no? Que más, porque ahorita están inclusive en protestas y ya ha habido un montón de muertos, ¿no? Desde que ha habido todas estas protestas, creo que ha habido, y sumando, como 60 muertos. Boluarte creo que tiene en sus manos 60 muertos desde que ella inició. Vemos que no pasa nada, o sea, no se caen los gobiernos, ¿sí? Pero, sin embargo, en esta estrategia del caos que llaman los gringos, ¿no? Son perfectos para la dominación, como dije. Acá la diferencia es que estamos cayendo en ese mismo caos, ¿no? En esta especie de estado fallido, ¿no? Pero la diferencia es que acá la oligarquía padeció un gobierno, sufrió un gobierno nacional popular. Entonces aquí está mucho más unida, digamos, mucho más fortalecida en la claridad de que por nada del mundo debe volver un gobierno estilo Correa, por nada del mundo, ¿no? Por eso es que aquí han logrado mantener una línea, digamos, ¿no? Desde Moreno, Lazo y Noboa, clarísima, ¿no? De política internacional, de, de no permitir que las contradicciones secundarias entre ellos, entre la oligarquía, entre los sectores de los grupos monopólicos, sean priorizados, sino que todo lo contrario, ¿no? Se juntan, evitan que estas contradicciones secundarias les desuna y mantienen una línea, ¿no?, que impida la influencia de otra corriente política, y por eso inclusive ahora, ¿no?, es muy fácil para esta oligarquía hacer fraudes, ¿no? Vimos el fraude escandaloso
que le hicieron en la última elección a Luisa, ¿no? Y estoy casi seguro, pucha, que no quiero ser pesimista, pero es muy probable que haya fraude en la consulta popular. Bueno, es muy Ya importante, vimos, al contrario de lo que dicen algunos analistas, el denunciar que hubo el fraude, en lugar de ser un tema derrotista, es una movilización, es una señal de alerta para evitar que vuelva a suceder. Yo pondría como un ejemplo muy exitoso el hecho de que habíamos denunciado que el tema de Fernando Villavicencio, el asesinato de Fernando Villavicencio, era un ataque de falsa bandera, y el haberlo anunciado, que ahí ya no quedamos solamente a los que nos tachan y nos marginan por la teoría de la conspiración, sino hasta el propio Correa empezó a señalar que esa era una táctica del Estado profundo, de la extrema derecha, de las embajadas, de la participación de Israel, de la participación de los británicos, de los gringos injerencistas en nuestro país, y eso ha evitado que hayan otros sucesos de ese tipo. Yo creo que es muy importante el señalar este tema, porque la población tiene que estar alerta. Aquí hay una cantidad de estudios matemáticos, estadísticos. Tenemos varias conferencias detalladas con Danilo Gortaire, con Rodolfo Bueno, politécnicos de muchísimo prestigio, de una larga trayectoria científica, que han coincidido desde distintas perspectivas y metodologías con las denuncias que habíamos también nosotros muy tempranamente levantado. Yo creo que este paréntesis que te hago es muy importante porque el análisis que vamos a hacer de los procesos de nuestros países hermanos tienen que servir como una pedagogía para nuestra audiencia respecto a cómo encontrar lecciones y poder aplicar al proceso ecuatoriano. sí, así es. Primero que quiero señalar que las conspiraciones existen, la política por naturaleza es conspirativa, ¿sí? Entonces existen las conspiraciones, no, o sea, no hay que a tomarlo como una mala palabra, ¿no? Eh, entonces, Lo que hay que hay aclarar que es que no son las conspiraciones las que hacen la historia, sino la historia la que hace las conspiraciones. así es, ¿no? Eh, a ver, entonces para resumir la idea que quería expresar, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Comparando para ir sacando especie de análisis y conclusiones. Vemos que acá la oligarquía está muy unida y vemos que en el Perú está desunida, por eso se conspiran entre ellos y se votan entre ellos. Le usan como trapo a Boluarte, ¿no es cierto? Y luego ya le votan ellos mismos y se ponen, ¿no? Como ya está cerca las elecciones, se ponen para, digamos, borrar las apariencias y otra vez continúa ese caos, ¿sí? Y en ese caos no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿por qué? Porque la única forma de salir de esa crisis política orgánica que ya tiene Perú sería con una constituyente, ¿no? Con una constituyente. O sea, al revés, acá quieren hacer una constituyente, pero para destruir la verdadera constituyente que se hizo, ¿no? En el 2008. O sea, lo único que les impide acá en el Ecuador que se tomen todo el país, ¿no? Que privaticen el seguro, que privaticen la minería. ¿Y por qué quieren controlar esos dos rubros? Porque es una burguesía rentista, no es una burguesía productiva. Entonces, claro, el negocio está en el seguro social y el negocio está en la minería. Ahí están los nuevos recursos. Entonces, eso es lo que quieren controlar. Ya no quieren que haya consulta previa, ya no quieren que haya control ambiental, ¿no es cierto? Y quieren tomarse completamente el IES, porque ahí está el negocio. Ya, no podemos pedir a esta burguesía, a esta oligarquía, ¿no? Que genere otro tipo de sector productivo, ¿no? De orientación productiva más moderna, tecnológica. No. Ellos quieren ir donde está el negocio fácil, porque su visión desde hace décadas es ser rentistas, son explotadores. Yo decía que son una especie de sector colonial, ¿no? Que usa a este país para extraer riqueza. O sea, no son realmente ecuatorianos, son una especie de colonialistas, ¿no? Que se han tomado el Estado y lo explotan, extraen riqueza y se lo llevan afuera, no dejan aquí la riqueza, ¿sí? Entonces, digamos que en la conclusión sería que acá están unidos, allá se pelean, pero hay un factor común, que en esta especie de estado fallido que ya son ambos estados,
¿no? Eso es conveniente para la geopolítica y los intereses de los Estados Unidos. Ahora, mira, esta comparación me parece muy fértil porque nos permite ubicar algunos temas, ¿no? Aunque en el caso ecuatoriano no puede negarse de manera absoluta, sin estudios más profundos, el que en las movilizaciones sociales pueda haber una injerencia, sobre todo cuando acaban en golpes de Estado, en cambios de presidente. En el caso peruano, los momentos de movilización social son unos, con los muertos que han habido, por eso yo tenía esa confusión que no me entendías de si es que era boluarte o balearte, porque los 60 baleados, ¿no es cierto?, muestran claramente que fueron otros momentos en los que la reacción popular exigía el que salga la presidenta, ¿no es cierto? Pero eso no importó, porque en realidad los últimos de esos ocho presidentes, ¿no es cierto? Al menos los siete tenía mucho más que ver con manejos de los pasillos del poder, del Estado profundo, de los amarres dentro de la oligarquía y muy poco que ver con la movilización popular. Creo que hubo uno solo de esos cambios de gobierno en el que pudieron acompañar el golpe parlamentario con una movilización popular, pero que no tenía en absoluto nada que ver con las dimensiones que tuvieron en el Ecuador, por ejemplo, las movilizaciones en contra de Bucaram, en contra sobre todo de Maguad, en contra de Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Y las movilizaciones que hemos tenido en octubre del 2019, en junio del 2022 y ahora, como una expresión de una voluntad popular frustrada por un aparato estatal, como bien dices, colonialista, es decir, un ejército de ocupación, un estado de explotación que no representa al conjunto de la nación, sino que más bien está tratando de articular estos intereses predatorios por parte de las élites. Ahora, mencionabas vos de manera que me parece muy correcta, para que continúes y profundices del análisis, el hecho de que se asustó la oligarquía, el conjunto de la oligarquía ecuatoriana, frente al ascenso popular, al ascenso de la incidencia de los intereses populares que quedó reflejado justamente en esas movilizaciones, pero también en la institucionalización que se da con la Constitución de Montecristi y el gobierno de Correa. Entonces, ese proceso nacional popular nunca más, por eso están coaligadas, ¿no es cierto?, están de acuerdo en el ajuste neoliberal, a veces tienen problemitas a último rato en el momento del reparto de las privatizaciones, del reparto del botín. La comparación que haces, muy importante, es que en el Perú fue derrotada, sobre todo con las dictaduras de Fujimori, ¿no es cierto? Fueron derrotados los movimientos sociales y desde entonces campea la voluntad casi omnímoda de la oligarquía, pero esa oligarquía sin tener nadie que les haga calor, entonces empiezan a pelearse entre ellos. Ahora, tú mencionas que esto de aquí plantea un estado fallido. Yo te pondría como abogado del diablo el hecho de que, bueno, son 200 años de estado fallido en toda América Latina, porque en realidad los paréntesis de estabilidad democrática, de procesamiento verdaderamente democrático, son más bien oasis, ¿no?, en medio del desierto. ¿Cómo verías tú que funciona el sistema de representación política y lo que es más importante, el sistema de lograr, de legitimación, de lograr consensos, de lograr el sometimiento pasivo de la gente a la voluntad de estas élites en el contexto de estos estados fallidos? Y haz por favor la comparación. Ya, mira, sí hay una gran diferencia, ¿no? Entre cuando más o menos funcionaba la democracia burguesa, ¿no? Donde más o menos se respetaba la constitución que en ese momento existía, donde más o menos había un Estado de Derecho, ¿no? Que ahora, lo que vivimos ahora. O sea, ahora no se respeta la constitución, prácticamente no existe Estado de Derecho, ¿no? Todas las instituciones están cooptadas por un personaje, ¿no? Por el presidente de la República. Entonces, de una u otra manera, la democracia liberal, ¿no?, funcionaba antes. Ahora ya eso ya no funciona, ni siquiera eso funciona. Entonces, sí, sí es un poco, digamos, extremo decir que nunca, si siempre hemos estado en un estado fallido, ¿no? Porque más o menos antes sí se respetaban las reglas de esa democracia liberal, pero ahora ya no se respeta nada, absolutamente nada, ¿sí? O sea, o sea, yo hace 5 años creo que escribí un artículo que
decía que nos estamos encaminando hacia una dictadura de nuevo tipo. Y esto es lo que estamos viviendo prácticamente ahora. Es una dictadura con apariencia democrática, pero es una dictadura, ¿sí? O sea, porque no puede ser una dictadura clásica, convencional, porque hay que cuidar las apariencias. Pero es una dictadura. Y es un Estado fallido, ¿por qué? Porque como Estado no vamos para ningún lado, ¿sí? O sea, no hay desarrollo, no hay futuro, ¿sí? Es un país estancado, es un país que se ha convertido en un enclave. Esa palabra es importante, a mí me gusta usarla, enclave, o sea, es una especie de semicolonia, ¿no? En otros idiomas se traduce como semicolonia, ¿no? Acá, tal vez en castellano, es, existe con más claridad ese concepto, y eso es lo que somos ahora, un enclave, un clásico enclave, ¿no? De una potencia que nos domina. Eso es el Ecuador, ¿no? Ya no es un espacio soberano, no hay un Estado de Derecho, ¿no? Acá, después de que se firmó el Estatuto de Fuerzas, los gringos pueden entrar como perro en su casa, ¿no? Recibimos recién la visita de Noem Christie, que dice que van a instalar varias bases aquí en el Ecuador, aparte de las que ya tienen, las que conocemos y de las que no conocemos, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia. Yo, o sea, te digo, si después para un poco explicar de manera didáctica, ¿no? De Sí, por favor. manera pedagógica, yo preferiría vivir en una democracia liberal, donde se respeten más o menos las normas que vivir lo que estamos viviendo ahora, que es un verdadero infierno, porque no hay Estado de Derecho, no hay nada, no existen, ¿no? Aquí hay la imposición de un monarca, es todo lo que hay. O sea, no hay ni siquiera un mínimo respeto a las reglas que ellos mismos imponen, que ellos mismos se inventaron, ¿sí? ¿No? Y por eso, para acabar de, de dominar esta cuestión, están queriendo reformar la Constitución, que es el freno que tienen para acabar con todo, para acabar con todo. Y sobre todo, apropiarse de esos dos rubros que te dije, la minería y el seguro social, que son los negocios que les falta para... Bueno, y las petroleras y las eléctricas, ¿no? Que las quieren rematar a precio de gallina enferma. Exactamente, lo siempre han intentado, pero los grandes negocios así, digamos, suaves, digamos, en grandes cantidades, es el seguro social. Date cuenta, es millones y millones de dinero. Y la minería que quieren, ¿no? Ya vemos que el grupo Novis tiene intereses en la minería, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, sí Ahora, hay una diferencia. en el contexto de tu diagnóstico, ¿cómo explicarías y cómo interpretarías las verdaderas intenciones, la verdadera agenda de la visita de Marco Rubio, tanto a Ecuador como a Perú? ¿Y en qué medida este golpe de Estado es un efecto directo de esa intervención de Marco Rubio? Bueno, Marco Rubio viene a darle unas palmaditas en la espalda, ¿no? A su súbdito, a su vasallo, y decirle, está haciendo bien el trabajo, ¿no? Pero ya todo lo que está planeado, ya lo coordinaron mucho antes, ¿sí? O sea, esto ya está definido allá cuando se visitan, cuando Noboa visita los Estados Unidos. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Una visita de cortesía, por decirlo de alguna forma, y decirle que buen muchacho, ¿no? Estás haciendo muy bien el trabajo, y sigue así, ¿no? Pero básicamente seguir profundizando, ¿no es cierto?, la injerencia gringa, seguir revisando una lista de chequeos de los acuerdos que ya establecieron hace tiempo y ver cómo pueden seguir apoyando a esta dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Civil. Eso es lo que hace cuando viene un Ahora, señor como lo Marco que yo, Rubio. los primeros análisis que he estado leyendo sobre Perú muestran que, o algunos insinúan, ¿no es cierto?, que este presidente ya no solamente se debe, este golpe de Estado en Perú, no solamente que se debe a las pugnas internas dentro de la oligarquía, sino que tienen que ver con una disputa geopolítica porque a los Estados Unidos en general, no precisamente a Trump, pero de manera muy particular a la fracción a la que se responde Marco Rubio, que es son las mafias de Florida y de Texas, y les resulta tremendamente incómodo la infraestructura construida en Perú
y sobre todo el puerto de Chancay, la posibilidad de la ruta bioceánica con la conexión con Brasil, ¿no? Entonces parecería ser que esto forma parte de un proyecto de mucho más largo alcance, similar a las presiones que hizo Trump, inclusive antes de posesionarse, en contra de Panamá, exigiéndole que haga un traspaso de la compañía de Hong Kong, Hutchinson, muy cercano a los chinos en asociación con los británicos, hacia BlackRock de los puertos, de las instalaciones portuarias en el canal de Panamá. Parecería que aquí está queriendo avanzar en ese sentido. ¿Por qué deja de ser útil Boluarte cuando había sido tan afanosa en términos de la represión, en términos del avance de las políticas neoliberales? ¿Cuál es tu interpretación? No, Boluarte dejó de ser útil porque necesitan entrar en las nuevas elecciones, no con una persona que tiene el 5% de la aceptación en el país. Eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Tan desprestigiada, acusada de crímenes de lesa humanidad. Entonces, en el marco de ese caos que vive el sistema político de Perú, necesitan entrar de otra forma a las elecciones. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Pero mira, hay un asunto. eh, hace mucho tiempo, América Latina, el principal socio comercial es China, ni siquiera Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Bolsonaro, ¿no? Lanzó varias amenazas que iba a cerrar el comercio con China, que no sé qué, no sé cuánto, obedeciendo sobre todo a su ideología, ¿no? Y a su amigo Trump. Pero cuando ya llegó Bolsonaro a la presidencia, nunca pudo cumplir esas amenazas. ¿Por qué? Porque ahí manda el billete. Entonces, ¿cómo iba la burguesía brasileña a perder grandes negocios con China? Entonces no le permitieron. Bueno, No le permi- las cosas están en tal nivel de crisis que a los socios tan íntimos y tan queridos de los Estados Unidos de Europa Occidental les obligaron a renunciar a jugosos negocios, desligándose completamente de la provisión de energía barata por parte de Rusia, ¿no? Solamente por razones geoestratégicas, una cuestión que les obliga además a triplicar el costo de su energía y sobre todo el modelo industrial alemán, que es la locomotora de toda Europa, se está viniendo abajo muy rápidamente, es prácticamente un desmoronamiento de la economía de toda Europa, fruto de la vorágine que está viviéndose en el aparato industrial alemán, fruto de esta exigencia que le obliga a la burguesía socia a subornarse, a ponerse de rodillas y a renunciar a jugosos negocios. Si eso pasa con las poderosas burguesías europeas, imagínate lo que puede pasar con las débiles y babosas, diría yo, porque no hay otra palabra, babosas burguesías latinoamericanas. Pero mira, Pedro, qué bien que pones ese punto. Yo, cuando ya fue evidente, ¿no? Esto que tú mencionas en Europa, yo puse un post en X donde dije más o menos así, la gran sorpresa, la gran sorpresa es que hemos descubierto, ¿no? Que Europa está más colonizada de Estados Unidos que América Latina y que las burguesías europeas son más vasallas, ¿no? Que las burguesías latinoamericanas. Yo mantengo esa tesis. Para Bueno, mí pero es a un ver, gran vamos viendo descubrimiento. cómo quedaría el concurso, porque aquí sí es un concurso, a ver cuál es peor, ¿no? A ver, Sí, vamos sí, viendo. vamos a Yo creo que en indicadores. todo caso tienes mucha más historia, tienes mucha más institución, tienes mucha más sofisticación, tienes mucha más cultura, tienes mucha más, inclusive, ciencia en términos de la explotación, en términos del dominio, en términos de la opresión, ¿no es cierto?, en la historia imperial europea, que lo que podría verse en esta historia tan carcosa de las élites latinoamericanas, ¿no? Sí, pero vamos a los indicadores para no hablar A así ver, de teoría. Vamos ¿qué indica lo que yo te digo? O sea, la tesis que yo planteo, ¿no? Que hemos descubierto que acá tenemos un margen, digamos, más soberano que los europeos. Mira, destruyeron el Nord Stream, ¿no? El Nord Stream. O sea, que es para los oyentes que nos escuchan, es el oleoducto que permitía, ¿no? El transporte de gas
de Rusia a Alemania y a través de Alemania a Europa, que hacía posible que la industria alemana sea competitiva, porque era un gas barato, ¿sí? Era un gas barato. ¿Qué hicieron? Los gringos destruyeron ese oleoducto con un atentado. Oh, ojo, ¿no? Con un atentado. ¿Y qué dijeron los alemanes? Nada, nada. ¿Qué empezaron a hacer los alemanes? A importar gas gringo 3 veces más caro, ¿no? Y una de las consecuencias es que la industria alemana se está volviendo inviable. Y mucha industria se está trasladando a Estados Unidos, que es lo que el proyecto de Trump, que reindustrializar Estados Unidos. Entonces, increíblemente, para que veas, ¿no? Increíblemente se está destruyendo la industria alemana. O sea, está retrocediendo décadas, siglos inclusive. Eso es admirable, admirable. Otro indicador gravísimo, ¿no? Se están prestando para llevar a cabo una guerra con Rusia. Hay declaraciones que dicen clarísimo, ¿no? Que hay que prepararse para la guerra con Rusia. Están operaciones psicológicas a toda la población para ya decir, vamos a entrar en guerra con Rusia. O sea, se van a prestar para otra guerra. ¿Te das cuenta? Eso es gravísimo, ¿sí? Y están haciendo todo para una guerra con Rusia. O sea, son dos, por ejemplo, dos cosas graves. Por ejemplo, esto no pasa aquí. Mira, para ponerte un ejemplo, ¿sí? Eh, en esta bronca de aranceles que tiene Estados Unidos con China, ¿no? Eh, Estados Unidos dijo, no voy a comprar la soja de China. Digo, no voy le voy a subir el arancel, perdón, le voy a subir el arancel de la soja gringa a China. ¿Qué Ah, hizo China? ¿Listo? ¿Qué hizo China? Listo, no te voy a comprar la soja. Le vamos a comprar a Brasil toda la soja. Si hubiera un canciller, un presidente alemán en Alemania, ¿qué hiciera? Simplemente no le vendiera la soja brasilera. Esa es la diferencia. En cambio, ¿qué ha hecho Lula? Obviamente Lula tiene una tendencia progresista y la burguesía brasileña está contenta porque ahora va a vender y consiguió semejante mercado para la soja brasileña. ¿Sí? Y toda la soja brasileña se va a ir a China. ¿Te das cuenta? Entonces, es difícil digerir esto que te estoy diciendo, pero yo sí creo, todos los indicadores que estamos viendo, que, que Europa se está destruyendo, ¿no? Y nosotros acá por lo menos tenemos unos pueblos que luchan, que resisten, que tenemos gobiernos tipo Colombia, tipo Brasil, bueno, los tres países que forman parte del eje del mar, que es Cuba, Venezuela, Nicaragua, tenemos gobiernos como México, ¿no? Tenemos un poco tibio, pero un gobierno como el de Chile. Es muy probable que en Argentina regrese el peronismo porque a Milei le está yendo muy mal, ¿no? Yo doy firmado que Milei va a perder las próximas elecciones. Entonces te das cuenta, aquí hay otro panorama político, ¿ya? Donde hay más margen de maniobra. La perspectiva política de países como el Ecuador es la peor, diría yo, ¿no? Es la peor y por eso tratan de sostener a como de lugar geopolíticamente el Ecuador. Pero aquí hay gobiernos que ni sueñas en que puede haber en Europa, ni sueñas, ¿sí? Con una capacidad de más de maniobra y de resistencia a la política, a la geopolítica de los Estados Unidos, por las cosas que te explico. ¿Cómo de eso de que compras, permites que te destruyan la energía barata y le compras a los gringos 3 veces más cara? ¿No? Por ejemplo. Entonces, esa es la cosa que tal vez algunos no se dan cuenta, pero Europa está en un proceso de recolonización. Ah, me olvidaba de otro indicador. Mira, ¿sabes cuántas bases tiene Alemania, gringas? Como 30, pero bases gigantes, ¿no? Y además hay otras bases, ¿no? De la OTAN, que prácticamente la OTAN es un organismo de los gringos y que domina a la OTAN los gringos, e imponen, ¿no es cierto?, la política exterior, porque Europa no tiene política exterior.
El que manda en la política exterior es la OTAN. Mira, otro retroceso de la Europa civilizada, supuestamente. Mira, antes había una política exterior muy interesante de los países escandinavos. Pero ¿qué pasó últimamente? Noruega, Finlandia, ¿no? Suecia, oh, se metieron a la OTAN, cuando siempre han sido neutrales, muchas décadas han sido neutrales. Inclusive Suecia, inclusive Suecia, que ha sido siglos neutral, ya estaba coqueteando con ingresar a la OTAN. Parece que eso ya por fin lograron frenarlo el pueblo Suiza, sueco. ¿no? Suiza. Perdón, Suecia Suiza, ya perdón, está. Suiza, sí. Sí, Suiza, perdón, me equivoqué, ¿no? Pero ves, eso está pasando en Europa, ¿ya? No Bueno, sé ¿y si, a qué podrías atribuir tú? ¿Cuál sería tu análisis? ¿Qué hace que en tan poco tiempo, porque estaríamos hablando, digamos, yo diría la comparación entre un Olof Palme hablando de Suecia y los actuales mandatarios de Suecia, que nadie se entera de quién se trata, y es enorme la diferencia entre un Willy Brandt y el actual señor Merz o el anterior Scholz, ¿no es cierto?, en Alemania es enorme. Pero también la diferencia entre Merz y la señora Merkel, ¿no? Es decir, hay un proceso de degradación del liderazgo, hay un proceso de degradación de ese margen de autonomía enorme. Y en el caso de Francia me parece que es la cosa aún más patética si uno compara a un hombre de derecha como, bueno, y de hecho eran gente de derecha, la señora Merkel era la derecha alemana. En el caso de Gaulle en Francia, ¿no? Compara con un Hollande o con el actual Macron, ¿no? Es decir, es verdaderamente patético el proceso de deterioro social, político, geopolítico que ha tenido el viejo continente. ¿Cuál sería tu diagnóstico? mira, el tema de fondo es que ya estamos en un mundo claramente multipolar, ¿sí? Y Estados Unidos es consciente de su decadencia. Entonces ellos tienen que apropiarse de regiones, de controlar regiones, y les da resultado súper fácil controlar Europa, que le involucraron en la guerra de Ucrania, que esta guerra no va a terminar si es que Rusia no conquista completamente o libera, la palabra es más exacta, libera toda Ucrania, porque estamos viendo, ¿no?, que la industria, que Europa se va a involucrar más en la guerra de Ucrania y va a comprar armamento gringo para entregarle a Ucrania, ¿sí? No, no, yo que sigo esa guerra todos los días, reviso las noticias todos los días, no, esa guerra no va a terminar. Parecía que ya iba a terminar, ¿sí? Hace unos semanas, meses, pero no, está complicándose cada vez más. Y los europeos se están involucrando cada vez más en esa guerra, ¿no? Y la idea es, ¿no?, que si, por ejemplo, mandan tropas, porque ha dicho, vamos a mandar tropas, vamos a mandar tropas, y eso pasa, ya están en guerra con Rusia directamente, y Rusia les ha dicho, vea, si mandan tropas, olvídense, ya estamos en guerra. Es más, las declaraciones de Putin en las últimas conferencias que ha dado, él ha dicho claramente, nosotros no estamos peleando con Ucrania, nosotros estamos peleando contra la OTAN. ¿Qué está diciendo? Ya estamos peleando contra Europa, ya estamos peleando, ¿y la OTAN qué es la OTAN? La OTAN es de Estados Unidos, ¿sí? Pues ya lo ha dicho, o sea, ha evitado decirlo públicamente, pero hace más de un año eso era más que evidente que eso pasaba. Pero que lo diga Putin ya públicamente, está claro para dónde van las cosas, ¿sí? Entonces, eh, el hecho es que en el marco, te decía, de este mundo multipolar, ya Estados Unidos ha sido expulsado prácticamente de Asia, ¿no? Ya las nuevas organizaciones de geopolíticas existentes en Asia ya hacen que China, Rusia dominen esa región asiática. En el mediano plazo van a ser expulsados inclusive de Asia Occidental, ¿no? ¿Y qué le queda a Estados Unidos para seguir siendo potencia? Europa y América Latina. En ese marco se entiende la agresividad contra Venezuela para apropiarse de su petróleo, pero no dan pasos tan definitorios porque saben que meterse en una guerra con Venezuela es meterse en una guerra contra toda América Latina, ¿sí? O sea, va a ser un Vietnam multiplicado por 10.
Bueno, pero podrían, la táctica que podrían utilizar es una guerra vicaria, una guerra proxy a través de Guyana. Cuéntanos cómo está el tema de la disputa de Esequibo y cuáles podrían ser los planes reales detrás de la fanfarronada de los Estados Unidos y cuál sería el rol del acoso militar actual. Sí, yo siempre es importante ver la modalidad, que cómo van a agredir, porque le van a agredir, que le van a agredir, pero lo importante es la modalidad, ¿no? Yo estoy muy convencido, inclusive creo que escribí algo sobre eso, ¿no? De que va a ser una especie de bombardeo quirúrgico para tratar de eliminar a Maduro y a la élite política de Venezuela, ¿no? Verás que ya lo hicieron en Yemen. En Yemen bombardearon una reunión de gabinete y mataron al primer ministro y a casi todo el gabinete. O sea, se volaron casi todo el gabinete del gobierno de Yemen. ¿Te das cuenta? ¿No? Y allá lo han hecho. En Líbano, para matar a una persona que era el líder de Hezbollah, Nasrallah, ¿no? Bombardearon de una manera tan tremenda que creo que volaron cuadras enteras y hicieron huecos enormes, ¿no? Para llegar al búnker donde estaba Nasrallah y lo mataron. O sea, esa es una posibilidad, ¿no? Pero mi planteamiento es que son muy conscientes que no pueden meterse de manera convencional a Venezuela, ¿no? Van a usar a Trinidad y Tobago, que ya lo están usando, van a usar a Guyana, pero ellos también se corren un riesgo, porque Venezuela puede tomarse Guyana con el ejército que tiene, que es un ejército fuerte, ¿no? Bien armado, no lo sabemos las armas que conocemos las armas que obviamente son públicas, pero tienen otras armas ahí que son secretos de Estado, ¿no? Pero pueden tomarse Guyana cuando quieran, ¿sí? Y pueden tomar Trinidad y Tobago cuando quieran. Y a ver si pueden meterse otra vez los gringos a Trinidad y Tobago, a reconquistar Trinidad y Tobago. A ver si pueden. No van a poder, ¿ya? Entonces, eh, yo creo que están cometiendo un grave error. O sea, tal vez yo he puesto en tweets, ¿no? Hacerles recordar un poco de historia a los ignorantes gringos, decirles que nosotros derrotamos al imperio español, que fue el imperio más grande que existió en su momento, y lo derrotamos, ¿sí? Hemos derrotado a los gringos en Bahía de Cochinos, en Nicaragua, ¿no? Varias veces los hemos derrotado aquí. Y se van a meter con el pueblo venezolano y con el pueblo latinoamericano. Les va a ir muy mal realmente, ¿sí? Y puede ser la derrota militar que va a acabar con el imperio gringo. A ese riesgo se meten, Ahora, ¿sí? por qué crees tú que se dio el momento en el que activaron la agresión militar directa cuando venían estrangulando las economías, sobre todo de Cuba y de Venezuela, también Nicaragua, a través de bloqueos económicos, a través de sabotajes técnicos, a través de todo tipo de infiltración, ¿no? De infiltración política, de captación de dirigencia, es decir, una cantidad de trucos que tienen en su baúl de secretos, la CIA, los manuales de Jim Sharp, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hace necesario en este momento recurrir a algo tan escandaloso, a algo tan frontalmente imperial, tan anacrónico, diríamos, entre comillas? Porque las acciones económicas ya no funcionan, ¿sí? O sea, ahorita Venezuela, de lo que no producía alimentos, ya produce todos sus alimentos, ¿sí? Recordemos que Venezuela tenía una economía rentista, todo importaban básicamente de Estados Unidos, pero ahora ya producen sus alimentos, ¿ya? Entonces han aprendido, ¿no? A desarrollar en el marco de las sanciones. ¿Y qué ayuda a eso? El mundo multipolar, ¿sí? Eso ayuda, ¿ya? Esa es la ventaja. O sea, ya existen unas nuevas condiciones geopolíticas que permiten hacerle un bypass a esas sanciones, ¿no? Irán lo ha hecho, a desarrollar. Verás que Irán está sancionada desde que triunfó la revolución islámica allá. O sea, han vivido más de 40 años con sanciones y han desarrollado, ¿no? ¿Y qué han hecho allá? Todo su armamento es iraní, básicamente. Todas las medicinas que ellos necesitan para su país es iraní. O sea, a veces las sanciones son una bendición,
porque te ayuda a generar tus propias capacidades. ¿Ya? Eso ha hecho Irán y eso lo ha hecho Venezuela y está profundizando en esa estrategia de ser autónomos. ¿Sí? Entonces, ya no es una cosa determinante, ya las sanciones no funcionaron. Han hecho de todo en Venezuela. Intentos de golpe de Estado, sanciones, sabotaje del sistema eléctrico, destruir la moneda de Venezuela. O sea, han hecho todo, todo lo que está en el manual, como tú dices, Pedro. Pero ya nada ha servido. No han logrado derrotar la voluntad política de ese pueblo. Y ahora no existen condiciones políticas, porque ahora prácticamente la oposición ha perdido condiciones políticas, ahora tienen que ellos intervenir directamente, y ahí entra el descaro, porque para que veas cómo funciona esta cosa, el descaro de dar el premio Nobel de la Paz a una tipa, ¿no? Que ha promovido la invasión de su propio país y sobre todo ha, ha sido, ha apoyado el genocidio contra el pueblo palestino. O sea, a esa tipa nomás le entregaron el premio Nobel estos, estos sinvergüenzas del Comité Noruego del Nobel, ya que han perdido todo rubor, ya no tienen nada de pudor. O sea, ya ese premio no sirve para nada, vale, es papel mojado, ¿no? Pero a este nivel han llegado para crear un símbolo, ¿no es cierto? Decir, vean, le entregaron el premio a esta Machado y por eso nosotros vamos a ir a reconstruir la democracia venezolana, ¿no es cierto? Con un bombardeo. ¿Ya? Eso es lo que está detrás de esta situación. Entonces ya no funciona todo lo que han hecho durante los más de 20 años que el proceso bolivariano ha estado sorteando todos los agresiones de injerencias que le han provocado. Ahora, en el contexto, para continuar con el contexto del Caribe, aparece de pronto el primer gobierno progresista en Colombia, en toda su historia, y han hecho todo tipo también de manipulaciones, todo tipo inclusive intentaron un golpe de Estado, ¿no? Involucrando algunas personalidades del propio gobierno para poder reemplazar a Petro. Y sin embargo, parecería ser que Petro ha logrado por lo menos completar el periodo y proyectarse hacia el próximo periodo presidencial, no él como candidato, pero sí con una importante presencia, digamos, en la opinión pública colombiana. ¿Cuál sería tu análisis de lo que se logra, lo que el gobierno de Petro logra internamente, pero también en términos de ese contexto geopolítico al que hacías referencia? Ya, mira, lo importante de Petro es que ha hecho, en el marco de lo que es la realidad concreta de Colombia, todo lo posible, ¿sí? Y yo rescato que no, si bien no ha expulsado todavía a las bases de gringas que hay en Colombia, ¿no? Ha mantenido una política exterior, eh, podríamos decir, soberana, no ha profundizado eh, la dependencia de Estados Unidos en Colombia, ¿no? Y de una u otra manera no ha sido una pieza vasalla, ¿no? En el marco de la geopolítica actual de los gringos, a diferencia de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mérito de Petro y generar unas condiciones que permitan, ¿no? Al siguiente gobierno, que muy probablemente va a ganar de la misma tendencia, seguir profundizando esos cambios, que en Colombia eran ya inevitables, porque esa burguesía está completamente desprestigiada, ¿no? Es asesina, Uribe, la expresión de todo eso, ¿no? Y, y no era posible seguir con lo que han hecho durante décadas, porque además allá hay un elemento, allá hay guerrilla todavía, ¿no? Y, y, y si bien eh, Colombia, por el factor que existe la guerrilla, ¿no es cierto? Colombia no puede ser usada, independientemente de que exista Petro o no exista Petro, Colombia no puede ser usada tan fácilmente como base de una invasión a Venezuela, porque la pregunta es, ¿por dónde van a pasar? Si el ELN tiene casi controlada más de la mitad de la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿por dónde van a pasar? Y si se produce esa invasión militar, ¿quiénes creen que va a colaborar, ¿no? Con el ejército venezolano para derrotar a los gringos? ¿Ah?
con la experiencia que tienen en guerra de guerrillas en Colombia. Entonces no es así de fácil, ¿no? Esa es otra variable no sé si se están olvidando o no están considerando los gringos. Entonces, yo le veo positivo, absolutamente positivo, en el marco de estas cuestiones difíciles, ¿no? Porque, date cuenta, una burguesía como la que tiene Colombia, fascista, absolutamente asesina, ¿no? Pero Su ya, involucramiento con la OTAN, ¿no? Es un compromiso institucional, inclusive. sí, pero eso ha quedado neutralizado con Petro, ¿no? No ha servido de gran cosa, ¿sí? O sea, yo pienso que o sea, es muy posible que ojalá en los últimos meses que le quedan a Petro, ya Petro deje de desvincular a Colombia de ese acuerdo, ¿no? De la OTAN, ¿sí? Y ojalá los siguientes presidentes de la misma tendencia logren seguir eliminando esa gran influencia que tenía los gringos en Colombia, ¿no? Ahora, en el caso de la política internacional, la proyección de Petro con respecto a la triangulación primero con México y Brasil, que sería un primer plano, y luego la posible adición de Chile y de Uruguay, no ha podido cuajar, digamos, lo suficiente y han tenido más bien situaciones importantes testimonialmente, como la posición respecto a la situación brutal del genocidio sionista en Palestina, pero que en general no han podido avanzar hacia un proceso de referente continental, digamos. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Qué es lo que ha impedido que pueda avanzar más la cosa y cuáles podrían ser las avenidas que se abrirían para profundizar la urgente necesidad de una patria grande? Ya. Eh, yo creo que se requiere más voluntad política de los presidentes de esta tendencia progresista. Yo creo que poco a poco van a ir tomando conciencia, porque yo veo que todavía no ven las oportunidades geopolíticas que existen en el escenario geopolítico actual, ¿no? Pero poco a poco van a ir tomando conciencia y tal vez la necesidad les va a obligar a tomar conciencia de que existen enormes, pero sí, enormes oportunidades, ¿no? En la geopolítica actual para nosotros, ¿no? Como estados, no depender de los negocios, de, de las amenazas que nos pueden imponer los gringos, ¿sí? México tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque México tiene como 40, creo que millones de personas que descienden de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, esa es una cuestión que un poco le condiciona, ¿sí? Porque además las remesas que envían esos mexicanos son súper importantes. Ser frontera con Estados Unidos no es una cosa fácil, ¿sí? Entonces hay su particularidad y hay que ver cada país, ¿no? Pero yo creo que en el marco de esas realidades particulares de México, México ha jugado una posición internacional relativamente soberana, ¿no es cierto? Que no se ha vinculado, no ha sido obediente con las disposiciones, todas las disposiciones que ha impuesto los gringos y Trump, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? Yo creo que van a ir, como digo, para mí está en la voluntad política que le pongan, ¿no? Se logró un avance, CELAC está ahí, ¿no? CELAC se mantiene, UNASUR prácticamente no existe, pero CELAC está ahí, ¿no? Y quiero o no, CELAC se pronunció contra la posible invasión contra Venezuela. O sea, todavía existe esa cuestión. Eso, por ejemplo, no existe en Europa. No existe una CELAC en Europa realmente. La Unión Europea es un instrumento colonizado completamente por esta oligarquía neoliberal globalista, ¿sí? En cambio acá tenemos de otra manera la CELAC, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante, yo veo la principal limitancia es que no ven, ¿no? Las oportunidades, pero cada vez se va a ver más claro los cambios que hay en el mundo, la nueva realidad geopolítica, cuando el dólar, por ejemplo, para poner un indicador, ¿no? Cuando el dólar deje de ser la moneda de referencia mundial
y se vaya convirtiendo el yuan en eso, ¿no? Y la economía del mundo multipolar llegue a ser más importante que la economía del G7, que ya mismo le supera, entonces la propia realidad económica les va a hacer entrar en conciencia, como le hizo entrar en conciencia Bolsonaro, a Bolsonaro, la realidad de los El propio negocios. Milei, ¿no? Milei también entró con una retórica anti-China e inmediatamente tuvo que recular hasta que ahora, la semana anterior, pues tuvo que venderse a los Estados Unidos ante la desesperación de la falta de dólares. Sí, y por eso esa situación que la ha generado y Trump no le ha dado el apoyo que supuestamente le ofreció a Milei, porque no puede, no tiene, así quiera. Entonces por eso Milei va a perder las elecciones, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que la realidad económica, que es la que manda, tú sabes, como economista, a fin de cuentas, eso determina, ¿no? Y eso les va a entrar les va a obligar ya a que por fin América Latina se convierta en una región que juegue y que defienda sus propios intereses. Ahora, tiene mucho que ver también, no solamente el tema económico, sino la historia de lucha política y de proyección, ¿no es cierto?, nacional que puedan tener las élites, las burguesías, que como bien mencionabas al principio, acá las burguesías no tienen nada de nacionales, son totalmente, no solamente desnacionalizadas, sino desnacionalizantes, como bien decía, son coloniales, son élites coloniales, son élites de ocupación. Pero aquí sí hay un elemento que me parece que no se lo está tomando con suficiente seriedad, que ahí sí es absolutamente determinante, que es la trampa de la deuda externa. Las mejores intenciones, cualquier posibilidad de autonomía, cualquier posibilidad de construcción de soberanía, de responder a la gente, sea por razones demagógicas o por una convicción honesta, ¿no es cierto? Va a quedar frenada ante la realidad de la nueva trampa de la deuda. Eso ya se vio a principios de los 80, no solamente en América Latina, sino en la recién liberada África, e inclusive fue un determinante para la caída del bloque socialista de Estado de Europa del Este, incluyendo la propia Unión Soviética. ¿Cómo ves vos el hecho de que en lo inmediato, digamos, todos los países de América Latina empiezan a ver estrangulados sus presupuestos y sus balanzas de pagos por una dependencia brutal con respecto a la banca angloamericana? ¿Crees vos que esto se convertiría en una palanca suficiente para neutralizar esa relación comercial predominante con China, o crees que a la larga los flujos de la economía real van a pesar más? Yo creo lo segundo, porque mira, de hecho, como tú señalas, la forma de extraer riqueza de nuestros países es a través de la deuda, ¿no? Si antes el imperio clásico se llevaba el oro, se llevaba la plata, ¿no? De nuestras minas, ahora la forma de extraer capital, porque nosotros somos exportadores de capital, somos exportadores de riqueza. No es que no hay riqueza aquí, generamos riqueza, pero se nos llevan la riqueza, ¿no es cierto? Entonces exportamos capital. Y la forma de exportar capital es a través de esos condicionantes que nos impone el Fondo Monetario y esta deuda de la cual es cómplice esta burguesía antinacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se necesita para liberarse de esa deuda? Simplemente un proyecto nacional popular, un proyecto soberano, un proyecto independiente, que va a ser difícil, pero no va a ser imposible, ¿sí? Hay que liberarse de esa deuda. Y creo que el gobierno de Correa lo hizo muy bien, por ejemplo, eso es histórico, ¿no? ¿Qué hizo? ¿No? Dijo, no voy a pagar esta deuda, ¿no? ¿Qué pasó con los bonos? Tú sabrás explicarme mejor esta cuestión. Bajaron los bonos, ¿no es cierto? No pago la deuda, ahí se va al carajo esa deuda, no Y pago. despacito, a propósito de tu muy fundamental y muy fundamentada preocupación por el IES, ¿no es cierto? Esto permitió un operativo que inyectó la mayor cantidad de recursos en el IES en toda su historia, antes y después. Hasta ahorita, ¿no es cierto? Esa fue la mayor inyección de recursos porque el Ecuador, el gobierno del Ecuador no podía recomprar los bonos por una cláusula absolutamente abusiva en los contratos de deuda externa, pero el IES, como no es parte del gobierno, podía utilizar esa inyección gigantesca de recursos para comprar en el mercado secundario a 30 centavos por cada dólar. Y luego esa compra baratísima pudo presentarla al Ministerio de Finanzas
para que le paguen el 100%, con lo cual fue un doble dividendo, es decir, una doble inyección de recursos, que es lo que permitió triplicar el número de afiliados del IES. Yo creo que vale la pena poner esa nota al pie de página en esta comparación internacional, porque a veces inclusive la gente que supuestamente está defendiendo a los afiliados, a los jubilados, pasa por alto por razones del anticorreísmo y de cuestiones muy tóxicas que a veces no son del todo sinceras. Y quién sabe cuánto de eso es pagado, ¿no es cierto? Y tratan y quedan al final atrapados en la retórica oficial, que lo que busca es que se aumente los años de jubilación y se disminuyan los beneficios para los afiliados, se retroceda en los derechos adquiridos. Entonces, es fundamental, ¿no es cierto? Bien que mencionas esta cuestión, porque van a utilizar la trampa de la deuda como una palanca adicional para ir mucho más allá en el aumento de los combustibles, en las privatizaciones y en todo el ajuste neoliberal. ¿Cómo crees vos que una nueva ola de ajustes neoliberales podría afectar la cuestión geopolítica y los procesos internos en cada uno de los países que hemos mencionado? Mira, y solo un asunto, ¿no? Recuerda que fue en el Acércate por favor un gobierno, poquito más del micrófono. Eso. ya, recuerda que fue en el gobierno de Correa que se creó el BIES, ¿sí? Claro. Y eso fue era una reivindicación histórica que los afiliados habían planteado, pero que recién se pudo concretar en el gobierno de Correa. Verás, yo tengo mucha fe en la capacidad de resistencia y de lucha que tienen nuestros pueblos latinoamericanos, ¿sí? Nuestro pueblo no va a permitir, ¿ya?, que este monarca de cartón se lleve el país, ¿sí? No creo, no creo que lo va a permitir. Esto, yo veo cuál es la ganancia de este paro, ¿sí? ¿Qué hemos logrado con este paro? ¿Sí? Yo creo que el paro ha sido exitoso. ¿En qué sentido? Que mucha gente ha tomado conciencia, ¿no?, de la situación, que mucha gente se está dando cuenta de lo que va a pasar con el país, ¿sí? Que esto va a abonar al no en la consulta, pero como ya dijimos, para mí va a haber fraude, ¿no? Pero que esta toma de conciencia, esta gran toma de conciencia de más gente, de grandes sectores, es el primer paso para una para luchas más profundas en el inmediato devenir de nuestro país. Yo creo que ese es el éxito de este paro, ¿sí? Se ha revelado claramente, por ejemplo, este falso convoy humanitario, ¿no? Cómo reprimen, ¿no? Cómo son usados como ejércitos de ocupación, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también ha generado contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas, que es interesante, ¿no? Pero vemos que esto, o sea, este paro ha logrado eso. Ya, pero te interrumpo, porque aquí mencionas un tema que tenía preparado preguntarte más adelante, pero me parece que ilustra clarito el tema de la incidencia directa que tiene las tácticas de guerra antihumanas sionistas en el gobierno, los últimos 3 gobiernos aquí en el Ecuador, ¿no? Esta cuestión de utilizar, yéndose en contra del derecho internacional humanitario. Entre otras cosas, yo señalo el hecho de que buena parte de ese derecho es fundada en la actuación del mariscal Antonio José de Sucre. Ahí tenemos unos tres videos muy importantes sobre esta situación. Pues ese derecho internacional humanitario está siendo violado por el gobierno del Ecuador al hacer esta farsa del convoy supuestamente humanitario, copiando directamente la tergiversación, la prostitución de estos paraguas humanitarios en la represión en contra del pueblo palestino. Vos que has seguido con mucho detalle el tema de la lucha palestina, ¿podrías ayudarnos a vislumbrar, ¿no es cierto?, cómo, en qué aspectos nomás la actitud represiva de los últimos 3 gobiernos se han ido reflejando, han ido revelando estas técnicas de represión brutal que vienen del ente sionista? Sí. La principal estrategia, ¿no?, es generar miedo. Y por eso se inventaron este conflicto interno. Esa es la estrategia de fondo, digamos, ¿no? Por eso también el desborde artificial o generado artificialmente a propósito
del crimen organizado, de la delincuencia, porque a través de esto se genera un ambiente de miedo y el miedo provoca desmovilización, ¿ya? Y por eso es que los sectores poblacionales más aterrados son los de la costa y son los de Guayaquil, donde se han movilizado en menor grado, pero todo tiene su límite. Entonces, hay una estrategia de generar miedo, ¿no? Hay una estrategia de que usar al ejército de manera fascista, pero estamos viendo que no pueden, que tienen sus límites, porque si comparamos, por ejemplo, cómo el ejército sionista ha destruido Palestina, ¿no? Y cómo a pesar de eso, la resistencia palestina le ha vencido, le ha derrotado, porque eso es lo que ha pasado, ¿sí? Acá no pueden profundizar mucho en la represión, porque este ejército, quiere o no, tiene su historia, quiere o no, tiene algo de conciencia nacional. Y hemos visto señales de contradicción, ¿no? Últimamente, de valientes oficiales que han dado declaraciones eh, interesantes en el sentido de que les dicen a sus compañeros, recuerden nuestra historia, no podemos irnos contra el pueblo, y así, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, hace que no sea, yo tengo la convicción de que no sea un ejército que si bien se ha manifestado en este momento de manera muy represiva, pero no tienen garantizada a estas Fuerzas Armadas, no, no pueden garantizar que estas Fuerzas Armadas sean obedientes ad infinitum, no pueden garantizar. Algo puede pasar, ¿no? No son unas Fuerzas Armadas creadas por Somoza, no son unas Fuerzas Armadas inventadas por Estados Unidos, no, aquí tienen su historia patriótica, ¿sí? ¿No? Que han jugado roles importantes en la historia de nuestro país. Y esto, tarde o temprano, pesa en la conciencia de los oficiales y de los militares en general. Ya, si bien la represión ha sido, ¿no?, horrorosa, la que hemos visto, pero no se puede comparar con lo que pasa en otros países, por ejemplo, en Chile, en Argentina, ¿sí? No tiene punto de comparación. Entonces, yo creo que, y es más, la salida del comandante del ejército, el general Vázquez, es una señal clarísima de eso. Yo me salgo, prefiero no estar aquí, pero no me presto para la represión. No me presto para... Eso repercutió. Y mira, déjame poner un elemento aquí importante, Adelante. Pedro. Mira, le nombran a este señor, no recuerdo el apellido del nuevo comandante del ejército, creo que es Núñez, no sé, ¿no? Y le ponen un cargo honorífico de general del ejército, ¿no? O sea, un cargo, eso nunca ha pasado. Yo que tenga memoria, nunca ha pasado en las Fuerzas Armadas. ¿Puedes Son explicar eso de manera más pedagógica? Yo creo que la mayoría de nuestra audiencia no está al tanto de las jerarquías y de las distintas gradaciones militares para entender la gravedad, digamos, del hecho, ¿no? El abuso de la normativa de ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. Mira, hay tres grados de generales, de general de brigada, general de división y general del ejército, del último grado, ¿sí? Entonces, este señor, ¿no? No fue calificado por la Junta de Generales, ¿sí? O sea, no iba a ascender a general del ejército, no iba a ascender, ¿sí? O sea, ya fue impedido de ascender por los propios generales, Que porque hay una es la normativa legal de ascensos. de ascensos, ¿ya? O sea, y violando esa normativa, que es algo muy grave, gravísimo, ¿sí? Le nombran comandante honorífico con el grado de general de ejército. ¿Te Pero das cuenta? ese cargo honorífico no existe, ¿no? No existe, yo que sepa, no existe. Yo primera vez que escucho eso, ¿no? O sea, no estás calificado para ser comandante general de ejército y te dan el grado de ejército de manera honorífica, para que puedas ejercer el comando del ejército. Yo al menos, discúlpeme, pero no conozco que se haya pasado nunca en las Fuerzas Armadas y en el ejército. ¿Sí? Eso es una violación de las normas, de los procedimientos increíble. Y que eso le toleren los oficiales a Novoa, me parece supremamente grave.
supremamente grave, ¿no? Eso es, para mí es muy grave, que inclusive se va contra la propia institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ya no respeta las leyes del Ecuador, inclusive viola las leyes de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto sí, Recordemos, ¿no es cierto?, lo que es provocó. agravio sobre insulto, porque ya fue una bofetada muy mal dada la payasada que hicieron durante la campaña electoral de traerse a Eric Prince, el jefe de los mercenarios, ¿no es cierto? Prácticamente restregándoles en la cara a las Fuerzas Armadas, diciéndoles, ustedes no pueden hacer su trabajo y por eso vamos a tener que traer a los mercenarios, ¿no? Y los ínfulas de Eric Prince dando órdenes y violando la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Es un agravio terrible. Mira, algo parecido, ¿te acuerdas? Sucedió en el gobierno de Félix Cordero, ¿no? Cuando le salió este general Piñeiros, creo que era el apellido, ¿no es cierto? Estaba pasivo, le volvió activo, y eso provocó la rebelión de Fran Vargas Pasos, ¿sí? Mm. Entonces, mira, lo que han hecho, lo que está haciendo Noboa con las Fuerzas Armadas es muy grave, muy grave. Y siempre los gringos han tenido la intencionalidad de policializar a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque el rato que logra policializar, le van quitando su naturaleza, le van borrando su historia, y lo que quieren los gringos es destruir las Fuerzas Armadas. Eso es lo que quieren los gringos. Y las Fuerzas Armadas no se están dando cuenta de eso. ¿Ya? Eso me parece muy grave. Les quieren destruir. Déjame solamente pongo como nota al pie de página para nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas fueron fundadas por don Eloy Alfaro, es decir, transformó don Eloy a estos grupos militares que básicamente dependían de los hacendados, de los caciques locales, ¿no es cierto? Y constituyó una institución nacional que se debía no a un jefe político, no a un poder económico particular, sino que se debía a la nación. Y esos orígenes no son formales, eso fue un elemento fundamental, como su nombre lo indica, ¿no? De fundación, que además estuvo acompañada de un reclutamiento desde el principio, un reclutamiento popular, a diferencia de la constitución elitista de los ejércitos, digamos, del siglo XIX, de los ejércitos en otras partes de América Latina. En el caso del Ecuador fue nacional y popular. Luego tenemos el tema de la Juliana, de la Revolución Juliana, que estamos conmemorando los 100 años, claramente con una clara agenda antioligárquica. Más tarde, a lo largo de los años 30, la participación de Luis Larrea Alba, del general Enríquez Gallo, en fin, fue siempre haciendo un arbitraje ante la crisis de representación entre las oligarquías, lo que estábamos hablando de esto de que no se hallan entre ellos mismos ahí en el Perú. Bueno, esto ha sido también una cosa común en el Ecuador, y las Fuerzas Armadas pusieron ahí un balance en términos de las conquistas sociales, como el Código del Trabajo, la Ley de Comunas, etcétera, etcétera. En los años, después de la derrota del 41, en el que claramente se vio la injerencia imperial, claramente la manipulación de la utilización como carne de cañón a los pueblos de Ecuador y de Perú como parte de una disputa entre los imperialismos británico y norteamericano, buena parte de las Fuerzas Armadas entraron en un proceso de toma de conciencia que fue utilizado dentro de la Guerra Fría, sin duda, con muchas cuestiones, pero inclusive cuando hubo el golpe de Estado de 1963, eran unas Fuerzas Armadas reformistas, que hicieron la reforma agraria, muy mal hecha, una reforma agraria que beneficiaba a los terratenientes, pero que de alguna manera establecía un parámetro importante frente, no solamente simbólicamente frente a la injusticia, sino que localmente sí generaban sí evitaban, ¿no es cierto?, que el conflicto llegue, el conflicto por la tierra llegue a momentos represivos muy dolorosos, ¿no? El tema de la reforma tributaria, en fin. Y luego tenemos el gobierno de Rodríguez Lara, ¿no? Yo creo que este es un tema que hay que recuperarlo en algún momento, porque claramente no se ha estudiado eso. Yo conozco de una tradición oral de los hijos de los protagonistas que tuve en distintos momentos de mi vida la oportunidad de oír de primera mano esa situación. Rodríguez Lara lo que hace es parar el golpe de Estado fascista que estaba organizando la familia de Velasco Ibarra,
sobre todo Jorge y Jaime Acosta Velasco, gente vinculada al Banco del Pichincha, que con un sector de las Fuerzas Armadas estaba queriendo repetir en el Ecuador lo que luego sería la Operación Cóndor, o sea, un modelo parecido al de Banzer en Bolivia, ¿no? Eran gobiernos represivos, fundamentalmente oligárquicos y con una perspectiva fundamental para hincarle el diente al petróleo, para hacer repartirse a nivel oligárquico y a nivel de las cúpulas de las Fuerzas Armadas la exportación de petróleo que recién iba a empezar en esos años. Entonces yo creo que es muy importante el giro que da Rodríguez Lara, nacionalista, revolucionario, una política de recursos naturales, sin el petróleo a disposición del Estado ecuatoriano, buena parte de la infraestructura, no solamente de comunicación, sino la infraestructura sanitaria, la infraestructura de educación, hubiera sido imposible en el Ecuador si eso hubiera quedado como pretendía la oligarquía en manos privadas. Entonces, yo creo que es importantísimo darnos cuenta de esta situación, porque esa historia, y hay una cantidad de episodios que sería ya muy largo, ya estoy abusando de mi uso de la palabra, pero creo que esto que tú mencionas es indispensable subrayar, ¿no? Es decir, aquí hay, y en muchos casos estamos hablando de familias que son por varias generaciones, es decir, que no son la primera vez que están en las Fuerzas Armadas, que tienen miembros en el servicio activo, en el servicio pasivo, y que son parte de esa tradición, que pueden ser anticomunistas, que pueden tener una posición de derecha, pero que jamás han olvidado su compromiso con el país. Y el problema es que cada vez es más evidente el carácter totalmente depredador y desnacionalizante del gobierno de Noboa, pero como continuación de lo que fue Moreno y de lo que fue Lazo. No sé si, disculpándome nuevamente por la cuestión tan larga, pero creo que tú señalaste un par de veces, pero me parece que valdría la pena el dimensionar no solamente el aspecto geopolítico que significa este carácter nacional y popular de las Fuerzas Armadas del Ecuador, sino también su elemento condicionador dentro de las disputas, dentro de el margen de acción que pueden tener las oligarquías en sus disputas internas. Mira, está muy bien lo que tú acabas de recordar, porque es importante recordar esa historia que se conoce a veces muy poco, ¿no? Entonces está muy bien. Y yo quiero poner solo dos elementos ahí, Pedro. Mira, el gobierno de Rodríguez Lara se explica, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas tomó conciencia de la riqueza que iba a significar el petróleo para generar todo el desarrollo que eso implicaba para nuestro país. Y ellos tomaron conciencia de que esa riqueza no puede quedar en manos de la oligarquía. Porque si hubiese quedado en manos de la oligarquía, ¿no es cierto? No se hubiese creado carreteras ni nada de lo que se desarrolló en esa época, ¿sí? ¿No? Se fundó CEPE, recordemos, ¿no? Entonces, Pepe es fue el antecedente de una decisión Petroecuador para nuestra audiencia más joven. sí, fue una decisión institucional de las Fuerzas Armadas tomarse, llevar a cabo ese gobierno. Disculpa, Pedro, se congeló. Sigue nomás. Ah, ya. Yo te estoy oyendo muy Entonces, bien. Sigue nomás. fue una decisión institucional. ¿Te das cuenta? Yo entonces quiero eso recalcar. Fue institucional. ¿Sí? Esa decisión de tomar control de la riqueza del petróleo y todo lo que significó. Mira, solo una cosa, todo lo que significó incluso de beneficios para las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Por primera vez se adquirió aviones de alta tecnología, como fueron los Mirage, como fueron los Kafir, que jugaron un rol importante en la guerra del CENEPA, por ejemplo, ¿sí? Sin esa infraestructura que desarrolló las Fuerzas Armadas en época, hubiese sido muy difícil llevar a cabo, ¿no? La victoria que se tuvo en el CENEPA, por ejemplo. Recordemos No, que la derrota de 1941 de 1940 se debió a la rapacidad de la oligarquía, ¿no es cierto?, que no quería pagar impuestos y que se estaba llevando el santo y la limosna y había dejado totalmente en soletas toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? En contraste brutal con la así es. decisión de don Eloy Alfaro en 1910, en condiciones mucho más precarias, de llevar a 10.000 hombres en condiciones en pie de lucha, ¿no es cierto?, a través del ferrocarril a la frontera sur, Tumbes, Marañón o la guerra.
Así es. Mira, y también quiero contarte una anécdota en el marco de lo que tú explicaste. Una vez yo visité la hacienda Huachalá, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué se Y trata? ¿Qué es ella, la Hacienda Huachalá? Para sí, nuestra audiencia, por favor, muy didáctico. ya, la hacienda de Huachalá es una hacienda enorme que existe acá en Cayambe, en el sector de Imbabura, ¿sí? Ahí tienen una especie de pequeño museo. Y me puse a revisar todos los cuadros, ¿no? Todos los cuadros. Y la junta, la junta de gobierno militar de esa época, que se había declarado anticomunista, ¿no? Pero eso es chistoso porque se declaró anticomunista y llevó a cabo esta reforma agraria, ¿no? A medias, pero lo hizo. Y date cuenta que en ese cuadro, esta junta le agradece al hacendado haber accedido a repartir las tierras de su hacienda. Y muchas de las tierras que tienen, ¿no? Las comunidades indígenas fue cedida voluntariamente por el hacendado, ¿no? En el marco de este contexto político de reforma agraria Bueno, que entre otras impulsó cosas, ese porque ya gobierno buena militar. parte de los ¿Te das hacendados ya cuenta? no aguantaban el Es bien asedio de la interesante, lucha indígena, ¿ya? ¿no? Entonces, eh, Te decía Mario que buena parte, sí, algunos hacendados hicieron eso porque ya no aguantaban las décadas de la resistencia indígena, ¿no? sí, pero además había una vocación de modernización y de reforma. Lo que no ha pasado en Colombia, por ejemplo, que es una de las explicaciones de que Colombia ha llevado a una guerra civil casi desde el principio, que nunca se llevó a cabo una reforma agraria, aunque sea mal hecha, pero nunca se hizo, ¿sí? Entonces, parte de la explicación de la guerra, de la larga guerra civil que aún vive Colombia, es porque nunca se hizo una reforma agraria. Aquí se hizo, ¿no? De una otra manera se ha hecho algo. Esa es la cuestión, ¿no? Claro, No sé, creo que este me es un olvidé la tema muy pregunta que me importante. dijiste. En Colombia fracasó la revolución liberal, que ya se llama la Guerra de los Mil Días. Hubo una componenda de parte de los líderes liberales con los conservadores, cediendo en casi todas las reivindicaciones populares de la época, pero también, como bien mencionas, ¿no es cierto?, en ese pacto entre liberales y conservadores que prácticamente marca todo el siglo XX, hubo una connivencia para que nada cambie, ¿no? Es decir, cambiar algo para que nada cambie y entre otras cosas dejaron intacta no solamente la estructura de la tierra, sino la estructura de violencia sistemática en contra de los sectores populares. No solamente el mundo campesino, que obviamente es la matriz originadora de la revuelta armada, de las distintas guerrillas que empezaron siendo liberales, sino también del mundo urbano. Acuérdense de la matanza, ¿no es cierto?, del gaitanazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y toda la represión que siguió a ese tema. Yo creo que esos puntos vale la pena dejar como referencia para que nuestra audiencia pueda ir a consultar con detalle. La comparación que haces con respecto al Ecuador creo que es clarísima, ¿no es cierto?, porque marca el eje de la tónica de el pacto, digamos, implícito, el pacto democrático. Es decir, yo creo que ese enmarcamiento definió, al menos hasta este proceso reciente de deterioro, buena parte del retorno constitucional de 1978-79. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese detalle que creo que es muy evidente, pero valdría la pena señalarlo para nuestra audiencia más joven? De toda la democracia, dices tú. Claro. ¿Cómo, Sí, cómo este compromiso democrático, inclusive cuando ya pasa al triunvirato, que ya es una concesión a la derecha, hubieron personajes como por ejemplo Richelieu Le Boyer, ¿no es cierto?, que garantizaba el que el proceso democrático incluya una serie de reivindicaciones sociales muy importantes, como la eliminación de la tortura, al menos formalmente, ¿no? claro, a propósito que habla de tortura, por ejemplo, Rodríguez Lara se negó a inmiscuirse en el Plan Cóndor, ¿no? Se negó a recibir a Pinochet, por ejemplo. Es un detalle que poca gente conoce, ¿no? No le quiso recibir a Pinochet, ¿ya? Y nunca le aceptó la invitación a ser parte del Plan Cóndor, por ejemplo. Ahora, mira, el retorno a la famosa democracia que nos impusieron, no digo porque es una democracia formal más que real, ¿no? Fue en el marco de la geopolítica también gringa, de que vio que ya era inviable, ¿no? Las dictaduras, ¿sí? Ya no eran posibles las dictaduras, entonces se quería crear el sistema democrático como una forma de dominación más eficaz.
Pero la Y siempre como particularidad, una agenda, discúlpame, siempre como una agenda geopolítica, ¿no? Esto es muy sí, importante ubicar. Entonces, sí, pero aquí tienen características especiales de la correlación de fuerzas específicas que se dieron aquí en el país. Cuéntanos, porque así me es. parece que es muy, muy claro para entender el deterioro. Como bien mencionabas al principio de tu intervención, ¿no es cierto? Nunca como antes ha habido un deterioro institucional, democrático, aunque sea formal, tan importante como el que se ve ahorita, que prácticamente está disfrazando una dictadura. Sí, entonces, claro, en ese marco geopolítico, la particularidad aquí en el Ecuador es que la constitución, primero que el triunvirato llama a elegir una constitución, ¿no es cierto? Dos constituciones, y gana la constitución más progresista contra digamos, más conservadora o más reaccionaria, ¿sí? Esa constitución más progresista es la que nos gobernó buen tiempo, ¿ya? Y es la que permite que llegue a ser gobierno, un gobierno, digamos, también progresista como el de Roldós, que a propósito Roldós fue asesinado también, ¿no? Y el que inaugura el neoliberalismo es justamente Osvaldo Hurtado. Con Y él es también el que en el empieza. contexto, yo recomiendo, tenemos varios videos con nuestro recordado Jaime Galarza, que entra en detalle, ¿no es cierto?, que la desaparición tan conveniente del presidente Roldós se da en el contexto de la vinculación con el que va a heredar el Ministerio de Defensa, porque también asesinan al ministro de Defensa y su mujer, y al contraalmirante Sorrosa, que justamente estaba en conversaciones, él sí estaba de acuerdo con las maquinaciones del Plan Cóndor a nivel continental, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mira, eh, le asesinan a Roldós, pero quiero o no se mantiene la constitución, ¿cierto? Y en ese marco, una democracia liberal aceptable, como decíamos al principio, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasó, pero si hubo esa particularidad que no se dio, por ejemplo, para poner el ejemplo clarísimo de Chile. Hasta ahora, ¿no? En Chile gobierna la constitución de Pinochet, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí se ve el contraste, clarísimo, Yo ¿no? creo que vale la pena mencionar esta relación, porque en la definición de ese entonces, el hurtado del 78, al que la prensa, ¿cómo sería? Yo, por favor, insisto eso, sobre todo para nuestra audiencia más joven, la prensa llegó a convencer a la gente que Osvaldo Hurtado era comunista. ¿Pueden ustedes imaginarse la capacidad de lavar el cerebro que puede haber? Bueno, como parte del cuidar las apariencias, Hurtado tuvo que someterse a la decisión del presidente Roldós o del candidato Roldós en ese entonces de apoyar justamente la constitución progresista de 1978 y luego apenas pudo, sea por acciones encubiertas o acciones abiertas, para sabotear directamente esa constitución y el espíritu de esa constitución a través de las políticas neoliberales, acabando con su presidencia de la Asamblea Constituyente en el cuartel de Sangolquí, 20 años más tarde, con la Constitución de 1998, que es la que va a garantizar el salvataje bancario. Exactamente, exactamente. Y mira, si comparamos el atraco que estamos viviendo ahora, ¿no? Generalizado, con el atraco que hizo Hurtado, no hay punto de comparación. ¿Cuál fue el principal atraco que hizo Osvaldo Hurtado? Fue la subcretización, ¿sí? O sea, ¿qué era la subcretización? ¿No es cierto? Los empresarios, grandes empresarios, se deudan en dólares, ¿no es cierto? Hurtado, ¿qué hizo? Subcretizó esas deudas, ¿y quién pagó la diferencia? El pueblo ecuatoriano. Este fue el gran atraco, digamos, que no, pero no Muy pudo. parecido a que Novoa y los suyos dejan de pagar lo que le debían al Estado, lo que debían al pueblo ecuatoriano a través de los impuestos ya confirmados a nivel judicial, 95 él personalmente, 155 en total su clan Novoa y 2.300 millones todos sus amigos. Entonces, esa plata que no pagan ellos termina pagando el pueblo ecuatoriano con el aumento de los precios de los combustibles. Pero por ejemplo, ¿no? Hurtado jamás se planteó tomarse el seguro social, ni nada por el estilo. Intentó, recordemos, Durán Ballén a través de una consulta popular, donde fue derrotado. Y fue derrotado en elecciones limpias y esa derrota se respetó. Pero ahora, entre gallos y medianoche, Novoa se quiere apropiar del seguro social. ¿Sí? ¿No? O sea,
Estamos viendo Y realmente, directamente violar la voluntad popular, no solamente en el caso de las decisiones en torno al seguro social, que ha sido repetida también en el pronunciamiento de la Constitución de Montecristi, sino también el tema de la precarización laboral, el tema de los arbitrajes internacionales, el tema de las bases militares, pues simplemente se pasa por encima esas decisiones, cosa que la derecha sí, no hacía antes. exactamente. Después te decía al principio, no, quiero no se respetaba las reglas de la democracia liberal. Ahora no se respeta nada, absolutamente nada. Es que no exagero. Ya. O sea, ni siquiera ya se está respetando la normativa militar de las Fuerzas Armadas. Ya, es increíble, ¿no? Pues este niño rico, ¿no? Si quiere, cuando dice la gente que ya somos una hacienda bananera, no hay ninguna exageración. Somos su hacienda, ahorita ya el Ecuador, ya es su hacienda. Así lo ve él, le ve al Ecuador como su hacienda. Esa es la realidad. ¿Y vos crees que el contexto geopolítico, no solamente interno, sino la correlación de fuerzas internacionales, las disputas internas en el centro del imperio, pero también la correlación de fuerzas con nuestros países vecinos, con la movilización social que parece que está aprendiendo, estamos entrando en una nueva fase de movilización social democrática en todo el continente? ¿Crees que podrían contextualizar los límites de esta ofensiva oligárquica e imperial que ahora ya no solamente incluye la injerencia de los Estados Unidos, sino también de Israel y de Gran Bretaña? Sí, sí, no hay que ver a Estados Unidos como omnipotente, ¿sí? Estados Unidos tiene, que bien que lo mencionas, Pedro, tiene sus propias contradicciones internas, ¿no? Ya hay muchos analistas que dicen que Estados Unidos está a punto de entrar en una guerra civil, ¿ya? Pero una guerra civil con sus propias características, no quiere decir que sea una guerra así como la conocemos en cine de Hollywood, sino que ya hay muchas contradicciones. Estamos viendo que Trump está mandando a la Guardia Civil a muchas ciudades, como si prácticamente a ocupar las ciudades, ¿no? Yo creo que Estados Unidos se va a partir, como dicen algunos analistas gringos, en tres o cuatro pedazos. Se va a partir, porque el sistema político gringo ha caído en una incoherencia brutal. Hay una fragmentación política brutal y ese sistema político ya no da para más, ¿no? Toda la única forma de que ciertas regiones puedan defender su estilo de vida es separándose de los Estados Unidos. No hay otra opción. No tienen otra opción que separarse de Estados Unidos, del control de esta élite que gobierna desde Washington, ¿no? Entonces, tenemos varios factores a favor nuestro, ¿no? Las contradicciones internas fuertes que existen en los Estados Unidos, este mundo multipolar que hay, ¿no? Y este pueblo históricamente resistente que existe en nuestra América, cada vez más conscientes de que somos una civilización, ¿no? Diferente, no somos Occidente, somos una civilización con nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, nuestra propia historia, nuestro propio idioma, nuestra propia convicción, inclusive religiosa. Entonces, no, somos diferentes, ¿no? Cada vez hay más conciencia de eso, ¿ya? Entonces, todo eso favorece a que las luchas, respondiendo a tu pregunta, en América Latina tengan cada vez más fuerza y por lo tanto más resultados. Bueno, hombre, con esta referencia implícita al barroco mestizo del que hablaba Bolívar Echeverría, yo creo que dejamos cerrando por ahora nuestra conversación para retomarla en algún futuro próximo. Muchísimas gracias por tus consideraciones, yo creo que han contribuido de manera muy enriquecedora al debate que ojalá pueda dar lugar a réplicas, ¿no? Yo creo que es indispensable que haya una ebullición de la discusión nacional, de la discusión popular respecto a estos temas. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. Igualmente, Pedro, un abrazo. Que pases bien, Chaito. Chao.